Muy bien, el video de ahorita es para enseñarles el tema de razones trigonométricas. Bueno, las razones trigonométricas son fórmulas que utilizamos para calcular el valor de lados o ángulos en triángulos rectángulos. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo rectángulo, imaginemos así. Aquí yo tengo un determinado ángulo, que normalmente se le pone con el símbolo de teta. Tengo aquí una altura, que se le llama cateto opuesto. Tengo una base, que se llama cateto adyacente. Y tengo una diagonal, que se llama hipotenusa. Las razones trigonométricas son 6. Son 3 directas, que son las que vamos a utilizar para calcular los lados. Y de estas directas tenemos sus inversas. Por ejemplo, en las directas tenemos la función del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Tenemos la función coseno de teta, que es la relación del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y tenemos la función tangente adyacente. Ahora, de estas, sus inversas son, por ejemplo, en el caso del seno, se le va a llamar cosecante, que la cosecante o cualquiera de las inversas se les llama inversas porque es la inversa de precisamente de su relación o de su razón. Significa que, por ejemplo, si el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa y la cosecante, que es la inversa del seno, entonces sería la inversa de su fracción. Por consiguiente, sería la hipotenusa sobre el cateto opuesto. El coseno, la inversa del coseno es lo que se le va a llamar la secante, que si el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, entonces la secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Después, la inversa de la tangente es lo que se le llama cotangente, que si la tangente del cateto opuesto es el cateto adyacente, entonces la cotangente es el cateto adyacente del cateto opuesto. Entonces son mis 6 funciones, 6 razones trigonométricas. Ahora, nosotros vamos a utilizar para el cálculo de lados o ángulos las directas, que son estas que acabo de marcar de rosa. Ahora, ¿cómo voy a saber qué razón voy a utilizar? Y además, ¿por qué? ¿No? Bueno, por ejemplo, en este caso, la razón que vayas a utilizar va a depender de los datos que tengas y de lo que quieras calcular. En este caso, por ejemplo, las razones trigonométricas dije que los utilizamos para calcular lados o ángulos. Entonces, por ejemplo, imaginemos que me dijeran, ejemplo, dado el triángulo, calcular. Entonces me tendrían que dar un triángulo, donde imaginemos que aquí me marcan 40 grados, me dan aquí una distancia de 10 centímetros, y me están pidiendo la altura, que es el valor de x. Ahora, si nosotros nos vamos a la simbología del triángulo rectángulos que utilizamos en el teorema de Pitágoras, y que la vamos a también utilizar en las razones trigonométricas, vamos a identificar que este valor de x en triángulos es lo que se le llama cateto opuesto, con la base es lo que se le llama cateto adyacente, y el ángulo lo vamos a simbolizar como teta. Entonces me decían, dado el triángulo, calcular la altura de ese triángulo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues veo que tengo como datos cateto opuesto, cateto adyacente y a teta. Entonces, yo lo que voy a hacer es ver cuál de estas razones que acabo de apuntar arriba tiene esos elementos. Y a partir de eso, voy a definir cuál me va a servir. Por ejemplo, el seno. ¿Qué dice la función seno? Dice, el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Mis elementos son 3, que son precisamente estos. Entonces, como yo tengo el cateto adyacente, el cateto opuesto y la teta, no me sirve la función seno. Entonces voy a tener que buscar en la coseno. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tampoco me sirve. Y entonces, pues la única que me servía sería la tangente, porque dice que necesitas el ángulo teta, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Yo tengo precisamente el cateto adyacente y quiero calcular el cateto opuesto. Entonces, una vez identificada la razón que vas a utilizar, pues la colocas en este caso aquí, la tangente de teta es igual al cateto opuesto del cateto adyacente. Y la tangente de teta, que por nuestro caso teta es 40 grados, que es igual al cateto opuesto, que es la distancia x, que es la altura, entre el cateto adyacente, que serían los 10 centímetros. Ahora, se dan cuenta en esta sustitución, de 3 datos que pide la razón, tengo 2. Entonces significa que podría calcular el tercero por despeje.
decimos, si yo quiero calcular a X, el 10 centímetros está dividiendo a X, pasa multiplicando. Entonces, ¿qué se daría? Que 10 centímetros por la tangente de 40 grados es igual a la distancia X. Entonces, pues ya me queda mi fórmula con la que voy a calcular la altura. X va a ser igual a 10 centímetros tangente de 40 grados. Ahora, ¿cómo resolvemos esto para calcular la altura en unidades de centímetros? Bueno, las razones trigonométricas seno, coseno, tangente y las inversas son constantes de proporcionalidad que van a depender de un determinado ángulo. Entonces, por ejemplo, para saber de dónde saco esos valores o cómo se sacan o qué son, nosotros tendríamos que ver algo que se le llama círculo unitario. Nosotros si buscamos en internet círculo unitario, pues nos van a aparecer estas imágenes. Ahora, ¿cómo se interpreta esto o para qué nos sirve? Bueno, por ejemplo, el círculo unitario viene siendo esto que está aquí. Nosotros vamos a dibujar un círculo de radio 1 y aquí vamos a trazar una recta formando un determinado ángulo. Y por consiguiente se va a crear un triángulo rectángulo, como se ve aquí. Ahora, para este ángulo, por ejemplo, me va a generar esta base, que es la que me están poniendo aquí de color rojo, y esta altura que me están poniendo de color azul. El valor de la base viene siendo lo que se le va a llamar coseno. Es el coseno del ángulo. Y la altura viene siendo lo que va a ser el seno del ángulo. Entonces, por consiguiente, nosotros lo que haríamos sería que para un determinado ángulo, veíamos en el círculo unitario cuánta distancia del 0 a 1 tiene la base y cuánta tiene la altura. Y a partir de eso, pues, sustituiríamos en esta fórmula que acabo de obtener. Por ejemplo, lo voy a hacer aquí abajo. El dibujo que está ahí. Imaginemos que este es un círculo. Es nada más como representar que trazo un ángulo de 30 grados a la base y una altura. La distancia de la base sería el coseno de 30 grados. De 30 grados. Entonces, si yo hiciera bien este círculo unitario a escala, vería que el seno de 30 grados me va a quedar 0.5. De 30 grados me va a quedar aproximadamente 0.86. Esto significa que la distancia que hay desde el origen del círculo hasta la base del triángulo, esta distancia, son 0.86. Y la distancia que hay desde el origen hasta la altura del triángulo son 0.5. Es precisamente lo que se ve aquí en esta imagen. Entonces, así se sacan el valor del seno y coseno para un determinado ángulo. Obviamente esto es gráfico y tendría que hacer el dibujo a escala para saber cuánto mide. Entonces, ahora, para evitarnos esto, el andar haciéndolo gráficamente, nosotros podemos buscar los valores a partir de algo llamado tablas pitagóricas.
Bueno, al parecer los ponen como tablas trigonométricas. Pero bueno, es lo mismo. Entonces, por ejemplo, a ver, en esta tabla trigonométrica, lo que ustedes van a tener que hacer es ver cuánto mide el ángulo y dependiendo de la función que quieran saber su valor, pues tendrían que buscarlo aquí. Por ejemplo, el seno de 30 grados, dicen aquí, la primera columna, dice el ángulo, la segunda dice la función seno, o el valor del seno, la tercera dice el valor del coseno, la cuarta el valor de la tangente, después aquí otra vez sigue el ángulo, pero ya empieza en 46 hasta 90, tengo el valor del seno, coseno y tangente. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que para un ángulo de 30 grados, el valor del seno me está marcando 0.5. Y para un ángulo de 30 grados en función coseno, me está marcando 0.866. Para la tangente de 30 grados me está marcando 0.577. Entonces, esas son las constantes de proporcionalidad que se tienen para triángulos semejantes que comparten el mismo ángulo. Obviamente en el círculo unitario, mientras el ángulo sea más grande, la base disminuye y la altura aumenta. Imaginemos que supongamos que tengo aquí un ángulo de 70 grados. Entonces aquí tendría abajo el coseno de 70 grados y arriba de altura tendría el seno de 70 y el coseno de 70 grados. Entonces nos vamos aquí, 70 grados hasta aquí. Dice que el seno son 0.94 y el coseno serían 0.34. Entonces, obviamente también si el ángulo es más chico, el coseno aumenta y el seno disminuye. Ahora, por ejemplo, para la función tangente, ¿cómo lo calculamos? Bueno, la función tangente en trigonometría, la tangente de teta, es el coseno de teta. Entonces, por ejemplo, para esos dos casos que voy a dibujar, la tangente de 30 grados, puedo sacarla dividiendo el seno de 30 grados entre el coseno de 30 grados, entre 0.86. Y esto aproximadamente me va a dar 0.57. Vamos a ver, si yo divido 0.5 entre 0.86, me sale 0.5813. No sé qué son 0.58. Ahora, si nosotros buscamos aquí en la tabla, la tangente de 30 grados, me sale 0.577. Redondeado sería 0.58. Aquí cambia un poco porque pues como el valor en sí tiene más decimales y no estamos ocupando todos, solamente estamos redondeando hasta 12. Entonces por consiguiente, esos valores a veces quedan altos, ¿no? Entonces bueno, ahora por ejemplo la tangente 70 grados sería lo mismo. Sería el seno de 70 grados, lo cual sería dividir 0.94 entre 0.34. .94 entre 0.34, lo cual nos da 2.76. Nos vamos aquí a nuestra tabla. La tangente de 70 grados dice que son 2.747. O sea que varió por los decimales, pero me está dando el 2.7. Entonces, así se saca el valor del seno, coseno y tangente. En caso de secundaria y algunas de preparatoria, les dejan que utilicen las tablas de funciones trigonométricas o las tablas trigonométricas. Pero también, si no, la calculadora científica puede calcular esos valores. Por ejemplo, bueno, en la de la calculadora,
Yo le tendría que dar aquí en trigonometría, de que darle función seno, le voy a apuntar 30. Ah, no, primero se pone el ángulo, luego se le da la función seno, ahí está. El seno de 30 grados son 0.5, lo que está aquí. Si yo quiero saber el coseno, pongo 30, le doy en trigonometría, le doy en coseno y me sale 0.866, es lo que están diciendo aquí. Si yo quiero la tangente, igual 30, trigonometría, tangente, 0.57, 7, aproximadamente 0.58. Lo mismo lo hago con cualquier ángulo, 70, seno, 0.949, que son 0.939, que son 0.94. Coseno, 0.34. Tangente, 2.64. Entonces, así se calcula, o así se pueden obtener. Ahora, a lo que a nosotros nos interesaba era saber cuánto vale la tangente de 40. Entonces, lo que yo voy a hacer es poner 10 centímetros y voy a buscar aquí en la tabla la tangente de 40 grados. Entonces, busco 40 grados, aquí está 40 grados, y la tangente son 0.839. 0.839. Y ya está. Entonces ya lo único que tendría que hacer sería multiplicar 10 por 0.839, lo cual me da 8.39. La unidad que manejaban eran centímetros, entonces son 8.39 centímetros. O sea que si yo tengo un triángulo que tiene 10 de base y un ángulo de 40, forzosamente la altura tendría que ser de 8.39 centímetros. Y así es como se manejan las funciones. Vamos a hacer otro. Ahora aquí en este nos van a dar aquí 20 centímetros. Me piden la diagonal y me dan un ángulo de 50 grados. Igual identifico mis elementos. La diagonal vendría siendo la hipotenusa, la altura viene siendo el cateto opuesto y el ángulo viene siendo el ángulo teta. Entonces igual buscaría cuál de estas razones me da, bueno, pues tiene esos elementos. Entonces es una razón que tenga la hipotenusa, el cateto opuesto y el ángulo teta. Entonces otra vez sería, bueno, ahora sería la función tangente, la función seno. Porque el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces ya una vez identificada mi función, lo que hago es sustituir los elementos, diríamos es el seno de 50 grados es igual al cateto opuesto, que es la hipotenusa, que sería x. Ahora, aquí hay un pequeño detalle.
En el caso anterior, la literal estaba arriba y nada más tuve que despejar el número que estaba dividiendo y pasó multiplicando. Pero aquí la literal está abajo. Entonces, muchos aquí hacen el gran error de que dicen, el 20 está dividiendo la X, y lo que hacen es decir, pues X va a ser entonces igual a 20 centímetros por el seno de 50. Dicen esto que está dividiendo pasa multiplicando y que nos queda igual. Pues eso está mal, porque los elementos que están dividiendo aquí no es el 20, es la X. La X está dividiendo el 20. Entonces en una división siempre se despeja el que esté abajo, es el que pasa multiplicando. Entonces aquí va a haber un doble movimiento para funciones donde la literal está abajo. Entonces digamos, primero el X que está dividiendo pasa multiplicando, quedaría que X por el 20 centímetros. Y ahora sí, como ya tengo a la X arriba, entonces ahora el seno está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, X va a ser igual a 20 centímetros entre el seno de 50 grados. Lo que hacemos pues, es irnos a la tabla. Tenemos 50 grados, aquí está, como la función es seno. Dice que el seno de 50 grados son 0.766. Entonces aquí ponemos 0.766 y ya no, lo único que nos queda es dividir entre 0.766, lo cual nos da 26.10. Unidades que tengo son centímetros. Entonces significa que para un triángulo que tiene una altura de 20 centímetros y un ángulo de 50 grados, forzosamente la diagonal tiene que medir 26.10 centímetros. Muy bien, vamos a hacer ahora otro. Entonces aquí nos damos un triángulo. Igual identifico mis elementos, ya me están dando la diagonal, que viene siendo la hipotenusa, me están pidiendo la base, que es el cateto adyacente, y me están dando 86 grados, que viene siendo el ángulo θ. La función que me serviría en este caso, pues sería la función seno, no, función coseno, porque tiene θ, cateto adyacente y hipotenusa. Entonces digo, me va a servir el coseno de θ, que es igual al cateto adyacente. Dedicada la fórmula, sustituyo y el coseno de 86 grados es igual al cateto adyacente, que viene siendo x, sobre la hipotenusa, que serían 30 metros. Ya está. Entonces, igual, mi literal x está arriba, entonces, por lo siguiente, nada más muevo el 30 metros que está dividiendo, paso multiplicando. Entonces, quedaría que 30 metros por el coseno de 86 grados. O x va a ser igual a 30 metros coseno de 86 grados. Bueno, pues lo mismo que en el primero, decimos 30 metros por el valor del coseno de 86. Voy a mi tabla, coseno de 86, aquí está 86. Y para el coseno, según esto, nos está diciendo que son 0.07. Entonces son 0.07.
30 por 0.07 y nos da 2.1 metros. Eso significa que para un triángulo que tiene una diagonal a una hipotenusa de 30 metros y un ángulo de 86 grados, forzosamente la base tiene que medir 2.1 metros. Y así se calculan estos ejercicios. Ahora, cuando les den el triángulo, pues solamente identificamos la función o la razón que vamos a utilizar, sustituimos valores, despejamos lo que nos están pidiendo y pues ya quedó, ¿no? Pero también estos ejercicios, bueno, este tema se utiliza para ejercicios de aplicación. Imaginemos que nos dijeran una escalera se recarga en una pared con un ángulo con respecto a la horizontal de 46 grados. Si la escalera mide 3 metros, ¿a qué altura llega? Entonces, nos pueden plantear cualquier tipo de relación. Lo único que tenemos que hacer nosotros es imaginarnos la situación, formar el triángulo rectángulo y encontrar el valor que nos están pidiendo. La escalera la vamos a recargar como por aquí. Aquí está, de 46 grados. Y nos están pidiendo a qué altura va a llegar. Entonces, y también nos están diciendo que la longitud de la escalera es de 3 metros. Entonces, esta es mi situación. Entonces, pues vemos que se acaba de formar un triángulo rectángulo, donde esto es la hipotenusa, la altura vuelve a ser el cateto opuesto, 46 grados es el ángulo teta, y pues es lo mismo que en los casos anteriores. Decimos qué función me relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa, y además el ángulo, la función seno. Decimos que el seno de teta era igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sustituyo. Seno de 46 grados sobre la hipotenusa, que son 3 metros. Despejo el 3 metros, está dividiendo, pasa multiplicando. Nos quedaría que 3 metros por el seno de 46 grados es igual a x. Ok, x es igual a 3 metros. Sería 3 metros por, buscamos en la tabla, 46 grados. Aquí está, el seno dice que de 46 grados son 0.719. Ponemos aquí 0.719. Lo cual nos daría 2.15 unidades metros. Significa que la altura que alcanza esa escalera de 3 metros de longitud con un ángulo de 46 metros recargada en la pared es de 2.15 metros. Y así les pueden plantear cualquier tipo de oración. Lo único que tienen que hacer es identificar los datos, formar el triángulo, utilizar la función que contenga los datos que les dan y el que quieren calcular, sustituir valores, obtener el valor de la función a partir de la tabla o de la calculadora científica, hacer la multiplicación o la división, dependiendo del caso, y ya quedaría el resultado que le estén pidiendo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes buscan en internet ejercicios de razones trigonométricas, por ejemplo, les van a aparecer imágenes como, por ejemplo, esta. Aquí, por ejemplo, en esta vemos que tenemos aparecer una torre que tiene un ángulo de 12 grados, pero que en este caso es un ángulo de depresión. Tiene la torre, al parecer, una altura de 7 metros y nos están pidiendo, al parecer, a qué distancia está la embarcación.
pues es aplicar lo que ahorita hicimos. ¿Qué otra nos pueden dar? Por ejemplo, decir esto que está aquí. Por ejemplo, decir que, no sé, con algún aparato se visualiza un árbol con un ángulo de 42 grados. Si la distancia a la que está el aparato del árbol es de 15.12 metros, ¿cuál es la altura? Es exactamente lo mismo. Aquí también hay otro de un árbol. Dice, observa atentamente la figura y los datos que se proporcionan, lo que se desea saber. ¿Cuál es la altura en metros del árbol? Igual, nos van a cambiar los datos, pero más sin embargo, el procedimiento es el mismo. Aquí tenemos, por ejemplo, otro. Bueno, a ver, aquí por ejemplo, les dije que las razones se utilizan para calcular lados o para calcular ángulos. Es algo que no les había puesto. Nos dijeron calcular el ángulo de los triángulos. Imaginemos el primero, el A. Aparentemente les doy un triángulo que tiene una altura de 9 metros, que se le va a definir como cateto opuesto, una base de 7 metros, que es cateto adyacente, y le estoy pidiendo el valor del ángulo θ. Entonces, aquí haríamos lo mismo que en el caso anterior, sustituir primero. Para este caso, la razón que me sirve sería la tangente. Y la tangente de θ es igual al cateto opuesto entre la tangente de θ, es igual al cateto opuesto. Aquí las unidades tienen que ser las mismas, metro por metro se cancela, y me quedaría la tangente de θ es igual a 9/7. Ahora, ¿cómo lo hacemos para calcular ángulos? Bueno, para calcular ángulos, yo lo que tendría que hacer es pasar la tangente al otro lado como tangente a la menos 1, de la razón que me haya quedado, que en este caso sería 9/7. Y la tangente a la menos 1 es la forma en cómo vamos a calcular el ángulo. Ahora, aquí en las calculadoras científicas, tendría que buscar, ponerle 2nd, o sea que la segunda sección, y aquí me va a aparecer las mismas funciones trigonométricas de la anterior, pero a la menos 1. Entonces yo tendría que poner, aparecer primero el número, 9 entre 7, me va a dar 1.28, me voy aquí y le doy tangente a la menos 1, y me sale 52.12. Ese es el valor del ángulo que estaría en grados. Eso significa que si yo tengo un triángulo de 7 metros de base y 9 de altura, el ángulo que se forma con respecto al horizontal sería de 52.12 grados. Vamos a resolver, por ejemplo, aparentemente tenemos 10 de 20 pies. Esa sería la hipotenusa. Tengo el cateto opuesto. Diría el seno de θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sustituyendo sería el seno de θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero el cateto opuesto mide 16 pies. Y la hipotenusa, las unidades pies con pies se cancelan. Y 6/20. Que también se puede simplificar. 20 entre 4 son 5. Entonces sería sacar el seno a la menos 1 de la fracción 4/5. Divido 4 entre 5, que me va a dar 0.8. Y le doy seno a la menos 1. Entonces me está saliendo ahí 53.13 grados. Eso significa que el ángulo que se forma con estas condiciones aquí es de 53.13 grados. 12.
Y entonces así se calcula el valor de los ángulos. Una forma aproximada que podrían también utilizar, por ejemplo, aquí en este caso, el seno de 4/5 y el seno de 9/7, ¿no? Si no los dejamos de usar la calculadora científica para sacar la tangente o el seno o el coseno a la -1, aunque también, por cierto, en algunos libros, estas funciones a la -1 también se les llama arcotangente, es lo mismo que la tangente a la -1. Aquí, por ejemplo, dirías 4/5. Ahora, si no les dejamos de esa calculadora científica, lo que pueden hacer más o menos para aproximar el valor, es decir, 9 entre 7, me va a quedar 1.285 a la -1 de 4/5, que sería 0.8. Ahora, por ejemplo, en estas tablas, nosotros primero teníamos el ángulo y a partir de eso veíamos el valor del seno, coseno, tangente. Pero si yo tengo el decimal, podría también hacerle a la inversa. Entonces, por ejemplo, en el caso de la primera, a la tangente a la -1 de 1.285, buscaría en las funciones tangente cuál me da aproximadamente 1.285. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 1.235 y 1.28 y 1.327. Entonces, si se dan cuenta, vamos a acercarnos al 1.28 y para 1.28 me dice aquí que serían 52 grados. O sea que yo podría decir que la tangente de la -1 de 1.285 son 52 grados. Y por ejemplo, para el otro caso, diría el seno a la -1 de 0.8. Buscaría en estas tablas, en el seno, ese valor de 0.8 o uno cercano. Por ejemplo, se dan cuenta aquí 0.809 o 0.819. Pues el más cercano sería 0.809. Que dice que aquí que el seno de 0.809 sería para 54 grados. Entonces aquí diríamos, estos son 54 grados. Y eso sería otra forma de calcularlo sin tener que utilizar la calculadora científica. Entonces, pues bueno, así es como se resuelve ese tipo de ejercicios con las razones trigonométricas.